Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un vídeo explicativo del caso práctico 17 que tenemos en el aula virtual, comentando los aspectos principales del mismo, que nos tenemos que fijar y haciendo un poco hincapié en la subasta de esta ejecución dineraria, ¿vale? Nos vamos a ir primero al enunciado del mismo y podemos ver y resaltar aquello que vemos que es importante, ¿no? Como el juzgado que lleva el asunto, que deriva de un procedimiento ordinario, ¿vale? Ejecución de título judicial. En ese procedimiento ordinario se dicta una sentencia por la que se condena al demandado a pagar la cantidad de 120.000 euros a Pepe Sancho, es decir, se condena a Félix García para que indemnice a Pepe Sancho la cantidad de 120.000 euros. La sentencia que fue notificada al ejecutado de manera personal al haber sido declarado rebelde en el momento procesal oportuno. También es importante que veamos la situación la situación procesal del ejecutado ahora en el procedimiento de donde deriva esta ejecución. Dice, una vez transcurrido el plazo correspondiente, se instó demanda ejecutiva por importe de 120.000 euros de principal más 35.000 euros previstos para costas e intereses provisionalmente fijados, solicitando que se procediera en la misma petición de la demanda de ejecución, que se procediera al embargo del vehículo turismo, matrícula tal, así como a un inmueble de las siguientes características: finca urbana, situada al término municipal de San Martín de Valdeiglesias, inscrita en el registro de propiedad de esa ciudad, que tiene una hipoteca por valor de 150.000 euros. Tenemos por un lado la solicitud de un embargo de un vehículo y una finca urbana, un bien inmueble con una hipoteca de 50.000 euros, una carga de 50.000 euros. Estas cosas las tenemos que tener muy en cuenta y vamos anotando en el caso práctico todo lo que puede ser relevante, porque primero tenemos que comprender el caso práctico, y una vez que hemos comprendido y hemos resaltado los datos que creemos que son importantes, entonces es cuando vamos a contestar las preguntas. Antes no, tenemos mucho tiempo en el día del examen oficial, tenemos mucho tiempo para hacer el caso práctico. Vamos a aprovecharlo. Primero vamos a perder el tiempo necesario en comprender la situación. Dice, además, se solicitó que por considerar insuficientes los bienes relacionados se proceda a la averiguación de bienes del ejecutado Félix García Úmera. El vehículo se valoró en 5.600 euros, ¿vale? El valor de mercado que da el perito. Dicho inmueble, que también se le dictó su embargo, se valoró por un perito en 150.000 euros, acordándose por el letrado de la Administración de Justicia la celebración de la correspondiente subasta. Tenemos que tener en cuenta que el tipo de los bienes que vamos a subastar en los bienes muebles es el valor de mercado que ha dado el perito, ¿vale? El vehículo son 5.600 euros, pero los bienes inmuebles, el tipo de la subasta de los mismos no tiene por qué ser el valor de mercado que haya dado el perito, porque a ese valor de mercado el secretario judicial, aplicando el 666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede limitar ese valor si hay cargas o gravámenes anteriores. ¿Por qué? Porque el que se pueda adjudicar ese inmueble, quien se lo adjudique se va a subrogar en las cargas anteriores, por lo tanto hay que descontar de esas cargas a las que se va a subrogar, y entonces el tipo de la subasta en los bienes inmuebles es el valor de mercado descontado las cargas y gravámenes. Esa valoración, ese justiprecio, se la lleva a cabo el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que en el caso actual estamos ante una ejecución dineraria basada en un título judicial, y eso me va a aportar una serie de datos fundamentales, como es que no hay requerimiento de pago, como es que inmediatamente, una vez que se despache ejecución a través del auto en el decreto que se dicta a continuación por el letrado de Administración de Justicia, directamente ya se puede realizar embargos, se puede hacer averiguación patrimonial, etcétera, ¿vale? Directamente. Eso me da una serie de facilita la ejecución de esa sentencia. Estos son los datos que decíamos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?
Y un tema muy importante también es que el demandado tiene su domicilio en Parla. ¿Por qué es importante? Porque aquí se embarga una finca urbana, ¿vale? Y esa finca urbana se encuentra en San Martín de Valdeiglesias y el demandado tiene su domicilio en Parla. ¿Qué me está indicando ese dato? Ese dato me está indicando que la finca urbana embargada no es su vivienda habitual, que a efectos luego de aprobar el remate y demás es muy importante, ¿vale? San Martín de Valdeiglesias pertenece al partido judicial de Navalcarnero. Entonces vamos a ver el enunciado, hacemos ese resumen con las anotaciones correspondientes del caso, comprendemos el caso, las partes del procedimiento, de dónde viene, los bienes embargados, los domicilios de las partes y demás, y una vez que comprendemos el caso vamos a ir a contestar las preguntas que me aparecen en el mismo. La primera dice que qué juzgado será competente para conocer del procedimiento de ejecución, en este caso por la competencia funcional que establece el enjuiciamiento civil, es decir, el mismo juzgado que ha dictado esa sentencia será el competente para su ejecución, artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, únicamente el juzgado de primera instancia número 34 de Navalcarnero, ¿vale? Otra cosa es que si habría sido competente Navalcarnero para el procedimiento principal, si pudieron las partes someterse a ese juzgado, una sumisión expresa o tácita. Ahora ya no tiene importancia, porque ahora lo que tenemos que ver es que si ha dictado esa sentencia el juzgado es el competente para su ejecución, ¿vale? El presente proceso de ejecución deriva de una sentencia firme dictada en un proceso ordinario por el cual se condenaba al pago de 120.000 euros. Señala respuesta correcta. La respuesta correcta te dice que la B de Barcelona, que no es necesario que se acompañe el testimonio de la sentencia en que se funda esa ejecución. Cuando estamos ejecutando una resolución judicial y se lo pedimos al juzgado que la ha dictado, él tiene ese título ejecutivo, el original, por lo tanto simplemente con la identificación de ese título y la petición de su ejecución sería suficiente. Dice, no es necesario que se presente a través de procurador y abogado, por supuesto, puesto que en este caso deriva de un procedimiento en el que se ha necesitado abogado y procurador, para su ejecución también lo necesitaré. Dice, C, deberá presentarse la demanda dentro de los 20 días siguientes a la firmeza de la demanda. Sabemos que el tiempo de espera son 20 días siguientes a la firmeza de esa sentencia, por lo tanto no es correcta tampoco la C. La 2, la única correcta, es la B de Barcelona. En la 3 dice señala respuesta correcta. Dice, contra el auto que deniegue despachar ejecución, cabría interponer recurso a apelación. Correcto. Dice, pero que tendrá tramitación preferente. No tiene tramitación preferente. ¿Qué recurso a apelación tiene tramitación preferente en la ley de enjuiciamiento civil cuando se deniegue el despacho de ejecución? Cuando estemos hablando de la ejecución provisional. Contra el auto que deniegue la ejecución provisional cabe apelación y ese recurso a apelación sí que tiene tramitación preferente, pero la ejecución forzosa no. La correcta es la B, el recurso que se interponga contra el auto de inadmisión de la ejecución solo se sustanciará con el acreedor, ¿vale? Y C te dice, una vez firme el auto que deniegue el despacho de ejecución, solo se podrá hacer valer sus derechos en el juicio verbal, no en el procedimiento declarativo que corresponda. 3, B de Barcelona. 4. ¿Dentro de qué plazo deberá comparecer el ejecutado en la ejecución? No hay plazo para que comparezca. En el procedimiento de ejecución no hay rebeldía. Venimos de un caso práctico que en su fase declarativa, en el ordinario, sí que se declaró en rebeldía a la hora de ejecutado, pero una vez en el procedimiento de ejecución, un procedimiento distinto, diferente, en el que no hay esa situación de rebeldía. ¿Comparecerá o no comparecerá? No hay plazo que se le otorgue para ello, ¿vale? Pero no se le da la situación de rebeldía en el procedimiento de ejecución. 4, por lo tanto, ninguna es cierta, desde Dinamarca. 5, dice, en el presente caso, las medidas concretas de localización y averiguación de bienes que proceda a realizar, pues se van a realizar de forma inmediata, cuando sí se hubiera instado por el ejecutante, acordándose por el LAG en el decreto de medidas concretas de ejecución. Medidas inmediatas, 554, se pueden llevar a cabo de manera inmediata siempre y cuando que no proceda el requerimiento de pago.
Aquí no procede el requerimiento de pago porque estoy en una ejecución de un título judicial, de una sentencia. Por lo tanto, inmediatamente se pueden llevar a cabo esas medidas. Si estuviéramos en una ejecución de títulos no judiciales, entonces no se puede llevar a cabo de manera inmediata esas medidas. Primero tenemos que requerir de pago, ¿vale? La excepción es que se justifique la urgencia, la necesidad de que se lleve a cabo de manera inmediata, pero la forma general es que no. Aquí, como estamos ejecutando una sentencia, inmediatamente se pueden llevar a cabo esas medidas, ¿vale? La 6 dice: en el presente caso, teniendo en cuenta que el ejecutado tiene su domicilio en Parla, que dispone del juzgado de primera instancia, ¿cómo se llevará a cabo la notificación del auto despachando ejecución? Puesto que no se personó en las actuaciones con procurador, con abogado y procurador, pues la notificación del auto despachando ejecución es un mero acto de comunicación, notificación ni requerimiento de nada, por lo tanto no hace falta que sea personal vía 161 y por lo tanto el acto de comunicación se llevará a cabo por remisión por correo certificado. 7. El requerimiento de pago en el presente caso se realizará. No hay requerimiento de pago, ¿vale? Por lo tanto, ninguna es cierta. 8. Se puede acumular distintos procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado. Por supuesto, 555 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de oficio o instancia de parte, cuando existen varios procedimientos de ejecución entre las mismas partes, mismo acreedor y mismo deudor, es obligatorio que, si se conoce esa situación, que se acumulen, ¿vale? De oficio, instancia de parte por letrado de Administración de Justicia. Sin embargo, el 555.2 te dice, vale, tenemos distintos procedimientos de ejecución de distintos acreedores, pero contra el mismo deudor. Se pueden acumular, nunca de oficio, siempre a instancia de parte y siempre y cuando que el letrado competente del proceso más antiguo considere más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes esa acumulación, ¿vale? Por lo tanto, la 8, la B de Barcelona. 9 dice: respecto a la subasta del presente caso, señala respuesta correcta. Dice: a los licitadores que participen en la misma deberán realizar postura tanto por el vehículo como por el inmueble. Hay una subasta de un bien mueble, un bien inmueble, y yo puedo pujar por el bien mueble o puedo pujar por el bien inmueble o puedo pujar por los dos, pero no estoy obligado, si participo, a pujar por los dos bienes, ¿vale? B. La subasta se realizará en la oficina judicial. Sabemos que se realiza en el portal de subastas del boletín oficial telemático. Y dice D. Por la subasta del bien inmueble se permitirá la participación del ejecutado como postor. El ejecutado nunca puede participar en la subasta. Lo que puede es, si no se ofrece la cantidad del 50% de los bienes muebles o el 70% de los bienes inmuebles, ofrecer a un tercero, ofrecer a un tercero que ofrezca ese mínimo o que ofrezca la cantidad por la que se cubra todo el importe por el que se despachó ejecución. La respuesta correcta en la 9 es que el anuncio de la subasta se publicará siempre en el boletín oficial del Estado, también a efectos informativos en el portal de la Administración de Justicia, y si lo piden las partes y el secretario lo considera correcto, necesario, también se podrá publicar en medios de comunicación públicos o privados, ¿vale? En otros medios. 9C de Cuenca. 10. En el presente caso se podrá acordar, no cabe subasta simultánea. Subasta simultánea era una situación que se producía antes de que existieran las subastas electrónicas, pero hoy día, como tal, ya no existe subasta simultánea. 10 de Dinamarca, ¿vale? 11. En el ejecutante durante la subasta, donde intervienen varios postores más, realiza postura mejorando la realizada anteriormente por el vehículo por importe de 4.000 euros, que no es mejorada por ningún postor. ¿Qué procederá a realizar? Partimos de la base que el ejecutante puede participar en la subasta, pero para mejorar posturas, es decir, tiene que haber alguna postura previa para que el ejecutante pueda participar. El ejecutante no puede ofrecer la primera postura, ¿vale? O no puede ofrecer tampoco la única postura. Puede participar para mejorar cuando alguien ya haya realizado alguna postura por alguno de los bienes que se subastan. Si no, no puede participar. Evidentemente, el ejecutante no tiene que consignar el 5% que tienen que realizar los demás que participen en la subasta. Te dice: no se permite participar el ejecutante en la subasta, no es correcto. Deberá consignar la diferencia en el plazo de días, tampoco es correcto. C. Se dará traslado previo al ejecutado para que pueda presentar tercero.
No es correcto. Es decir, en este caso, puesto que el ejecutante mejora postura y ofrece la cantidad de 4.000 euros, esa postura es correcta. Y como supera el 50% del avalúo, del valor de mercado que dio el perito, 5.600 euros, ¿qué va a proceder por la tramitación de justicia? Va a dictar decreto aprobando el remate en favor del ejecutante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 11 de ninguna es correcta. 12, pregunta importante, dice, para tomar parte en la subasta del bien inmueble, los licitadores deberán depositar previamente el ¿qué? El 5% de ¿qué? Del justiprecio. En este caso el justiprecio no es el valor de mercado que decía el perito, 150.000 euros, sino que es el justiprecio que realice el secretario judicial por aplicación del 666 del enjuiciamiento civil, que es al valor de mercado que haya indicado el perito, descontamos las cargas y gravámenes, y me dice que ese piso tiene una hipoteca de 50.000 euros. Por lo tanto, el tipo de la subasta, el justiprecio por el que va a salir a subasta son 100.000 euros. Y yo, si quiero participar, tengo que ingresar el 5% de 100.000 euros, ¿vale? Porque en los 50.000 de la hipoteca me voy a subrogar y lo voy a tener que pagar, si me lo adjudico. 12 desde Dinamarca, ¿vale? Tenéis los artículos. 13. En el presente caso, en el contenido del anuncio de la subasta será necesario indicar uno de los siguientes extremos, pues que la certificación registral podrá consultarse a través del portal de subastas, ¿vale? ¿De acuerdo? Los licitadores no pueden impugnar los títulos existentes, es decir, si tú crees que son correctos los títulos que existen y que constan en el portal subastas, participa en las subastas. Si no, pues no participes, nadie te obliga a que participes, pero no es el momento para impugnar esos documentos, ¿vale? Y evidentemente la C tampoco es correcta, que te dice que una vez celebrada la subasta, las cargas y gravámenes anteriores quedarán extinguidos. No, son las posteriores las que quedarán extinguidas, ¿vale? Pero no las anteriores. Las anteriores se va a subrogar el mejor postor al que se adjudique ese bien. 14. Si el valor de las cargas o gravámenes iguala o excede el determinado en la finca, pues B de Barcelona, pregunta teórica, ¿vale? Procederá a la suspensión de la ejecución respecto de ese bien. B de Barcelona, ¿vale? 15. El enjuiciamiento civil determina que en la misma resolución en que se manda expedir certificación, dominios y cargas de los bienes inmuebles embargados, el secretario, el letrado de Administración de Justicia, mediante diligencia de ordenación, de oficio o a instancia de parte, va a requerir al ejecutado para que presente títulos de propiedad de que dispongan. ¿En qué plazo? Otra pregunta de teoría. La A de 10 días, ¿vale? 15 la A, 10 días. 16. En el presente caso, si durante el plazo de subasta se hubiera realizado posturas por el piso, ¿cuál es la cantidad que hubiera podido ofrecer como mínimo para que se pudiera aprobar el remate el mismo día o al día siguiente? En ese caso, para que se apruebe el remate el mismo día o al día siguiente, se tiene que ofrecer, estamos en un bien inmueble, por el piso es al menos el 70%. Esa cantidad en los bienes muebles baja al 50%, ¿vale? 16, C de Cuenca. Si no se ofrece esa cantidad, pues entonces se va a oír al ejecutado para que presente a un tercero que pueda ofrecer ese 70%, o al menos cubra todo el importe reclamado, y si el ejecutado no ejercita la sanción, se le daría esa posibilidad al ejecutante, ¿vale? 17. En el presente caso no se ofrecieron posturas en el plazo de la subasta por el piso, por lo que se ofrece la posibilidad al ejecutante de que en el plazo de 20 días pueda pedir la adjudicación del inmueble. ¿Por qué cantidad? Esto es una pregunta que tengo que responder de acuerdo con los datos del caso práctico que yo he visto antes. Y tengo que tener en cuenta uno de los elementos que me figuran en el mismo, que es que el piso embargado, como hemos dicho, no es vivienda habitual. Y como no es vivienda habitual, se lo podrá adjudicar por el 50% del valor del bien o la cantidad que se le deba por todos los conceptos cuando la subasta se declarará desierta por falta de postores, ¿vale? 17, la A. Lo mismo ocurriría en la subasta de bienes muebles, pero por el 30%. 17, la A, como hemos dicho. 18. ¿Podrá el ejecutado liberar el bien una vez iniciada la ejecución? Decíamos que sí. B de Barcelona, en cualquier momento anterior a la aprobación de remate o la adjudicación del acreedor.
19. Si en el presente caso existiese sobrante, ¿qué ocurrirá con el mismo? Vamos a ver que en este caso, a ver un segundo que... Perdón. ¿Qué ocurre si hay sobrante? Dice A, se ingresará en la cuenta de consignación del juzgado hasta que se proceda por el letrado de la Administración de Justicia a practicar la atracción de costas y liquidación de intereses. Dice B, la A es correcta y si existiese otro procedimiento de ejecución abierto en otro juzgado contra el mismo deudor, podrá ser embargado dicho sobrante. Si existiese un sobrante una vez que ya se haya pagado el principal más intereses y costas de la ejecución, y como hemos embargado un bien inmueble también a los acreedores posteriores si existiese sobrante, pues entonces si se hubiera embargado el sobrante se retendrá a favor del órgano judicial que acordó dicho embargo. 19B de Barcelona por aplicación del 611, ¿vale? 20. ¿Cuál es el título suficiente para que se proceda a la inscripción en el registro de la propiedad del nuevo propietario del inmueble? Yo tengo que ir al registro de la propiedad con un título, con un documento que para el registrador de la propiedad sea suficiente para inscribir ese inmueble a mi nombre. Y eso es el testimonio del decreto de adjudicación. 20B de Barcelona, ¿vale? 21. Señale la respuesta correcta. Una vez dictado el decreto de adjudicación, ¿qué ocurre? Una vez dictado el decreto de adjudicación, el cliente podrá solicitar que se le ponga en posesión del inmueble que no se hallare ocupado. Es decir, si no está ocupado y demás, que inmediatamente me pongan en posesión del mismo. Si estuviera ocupado ese inmueble, tendremos que ver la situación en la que está siendo ocupado ese inmueble. Si es el ejecutado o los que conviven con él, se pedirá el lanzamiento del mismo. Si fueran terceros distintos al ejecutado los que convivan con él, pero por aplicación del 661 el juez hubiera resuelto antes de la subasta de ese piso, hubiera indicado que los que están ocupando ese inmueble están en situación de hecho, no de derecho, entonces en ese caso también se pedirá inmediatamente ese lanzamiento y se ejecutará ese lanzamiento. Si no estuviera resuelta esa situación de determinar si están en situación de hecho o de derecho, pues entonces se tiene que solicitar esa diligencia de lanzamiento y se convocará a una comparecencia que señalará el letrado de la Administración de Justicia dentro de los 10 días siguientes para que, una vez practicada la misma, el tribunal resuelva por auto si procede o no procede a llevar a cabo el lanzamiento de los ocupantes de ese inmueble, ¿vale? Entonces es muy importante que esa situación esté resuelta previamente. 22. Si la certificación que expida el registrador resultare que el bien embargado se encuentra inscrito a nombre de persona distinta del ejecutado, el letrado de Administración de Justicia, dice B, oídas las partes, ordenará alzar el embargo. Evidentemente no lo vamos a poder subastar. 22B de Barcelona. 23. En la subasta del presente caso, ¿podrá participar el ejecutante? Sí, sin necesidad de consignación, como hemos dicho, y para mejorar posturas, ¿vale? 23B de Barcelona. Si no hay nadie que ofrezca una postura, el ejecutante no puede participar en la subasta y tiene que esperar a que el letrado de la Administración de Justicia declare desierta esa subasta y le ofrezca quedarse los bienes de la subasta por el 30% de los bienes muebles o el 50 o el 70% de los bienes inmuebles, dependiendo de si no es vivienda habitual o si es vivienda habitual, ¿vale? 24. Si la cantidad ofrecida en el acto de la subasta por el inmueble fueran de 55.000 euros, ¿qué ocurre? 55.000 euros, te dice, se aprobará el remate por el letrado de la Administración de Justicia si quien la realiza fuera ejecutante. No, es decir, hemos dicho que el tipo de la subasta del piso son 100.000 euros. Para que se apruebe inmediatamente el remate por el letrado se tiene que ofrecer, por el que ofrezca la mejor postura, 70.000 euros, al menos el 70% de ese valor. Dice, ¿ves? Aprobará el remate por el tribunal, ¿no?
C. Podrá el ejecutado en el plazo de 10 días adjudicárselo por el 70% del valor del inmueble o por toda la deuda. En este caso, cuando la mejor postura sea de 55.000 euros, es decir, el 55% del valor, ¿vale? En ese caso te dice que podrá el ejecutado en el plazo de 10 días presentar a tercero que mejore la postura ofreciendo la cantidad superior al 70% o, siendo inferior, que cubra el importe del despacho de ejecución. Transcurrido el plazo de 10 días que se le concede al ejecutado, si no presenta a nadie, si no ejerce ese derecho, se le dará la oportunidad al ejecutante para que se lo adjudique el inmueble por el 70% de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esa cantidad sea superior al 60% del valor de la tasación y el de la mejor postura, ¿vale? Aquí tenéis un cuadro con esa comparativa de subasta de bienes muebles, bienes inmuebles en cuanto a plazo que se otorga para ingresar la cantidad del precio de remate, los tantos por ciento que se tienen en cuenta en uno y otro, ¿vale? 25. Si el ejecutado quiere que se proceda al alzamiento del embargo trabado sobre sus bienes, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ingresar el importe total por el que se despacha ejecución. Distinguíamos en la ley de enjuiciamiento civil, la ejecución dineraria, la diferencia entre pago y consignación. El pago es cuando a mí me requieren de pago y yo puedo evitar el embargo si pago en ese momento el principal más intereses vencidos. Pero fuera de ese momento, si quiero evitar el embargo o si quiero solicitar el alzamiento de los bienes embargados, lo que tengo que hacer es consignar el importe total por el que se despachó ejecución, es decir, principal más intereses devengados más la cantidad provisional fijada para intereses y costas de la ejecución, en este caso 155.000 euros, ¿vale? 25 la A. 26. Félix García no se personó en la ejecución. ¿Cómo notificará usted la convocatoria de la subasta? La convocatoria de la subasta ya no se notifica al ejecutado personalmente que no se hubiera personado en la ejecución, porque la publicación en el Boletín Oficial del Estado sirve de notificación al ejecutado no personado. Eso ha agilizado mucho el tema de la celebración de las subastas. 26 de Dinamarca. 27. ¿Dónde se celebrará la subasta acordada en la presentes actuaciones? Pues decíamos que en el portal de subastas dependiente de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, ¿vale? 27 la A. 28. ¿Durante cuánto tiempo se admitirán posturas en la subasta del presente caso? Decíamos, las subastas, una vez que la subasta se acuerda por decreto del letrado de la Administración de Justicia. Una vez firme ese decreto, se remite al portal de subasta del Boletín Oficial del Estado y la subasta comenzará transcurridos al menos 24 horas de su presentación del mismo y se desarrollará durante 20 días naturales. Durante 20 días naturales siguientes a la fecha del decreto no, ¿vale? Sino 20 días naturales desde su apertura, ¿vale? Desde Dinamarca. 29. ¿Se podrían hacer posturas por cuantía inferior a la más alta realizada hasta ese momento? Sí. El portal de subasta recoge solo la postura más alta realizada hasta ese momento, pero yo puedo realizar posturas por cantidad superior, con lo cual aparecerá mi postura, o por cantidad igual o inferior. En ese caso se entiende que yo lo hago por si quebrara la subasta para que se me adjudique a mí por esa misma cantidad, aunque realizado posteriormente, o por una cantidad inferior. La quiebra de la subasta, os recuerdo que se produce cuando no se ingresa la diferencia del 5% que yo he participado, que yo he ingresado por participar en la subasta, de la cantidad que yo ofrezco por ese bien, ¿vale? Hay una diferencia y eso, si se trata de bienes muebles, me dan 10 días para que yo ingrese esa diferencia. En este caso el ingreso se realiza en la cuenta de consignación en el juzgado, el precio del remate, y en los bienes inmuebles se concede el plazo de 40 días para que ingrese la diferencia entre el 5% que yo he ingresado por participar y la cantidad que yo he ofrecido y que ha provocado que me adjudiquen ese bien. Si en ese plazo yo no ingreso el precio del remate, quiebra la subasta y entonces el letrado pregunta al portal de subasta cuál es la mejor postura siguiente ofrecida y
a ese se acordaría la aprobación de remate o aplicaríamos ese 170 de la ley de enjuiciamiento civil. Por eso, en muchos casos, se deja la consignación del 5% y la postura ofrecida inmediatamente inferior en cuanto a la cuantía o anterior en el tiempo, o posterior en el tiempo, perdón, por si quebrara la subasta. 29. Decíamos que B de Barcelona. 30. Respecto a la subasta del inmueble, ¿se puede solicitar del tribunal realizar la inspección del mismo? Sí, durante la licitación, por cualquier interesado en la subasta, puede solicitar la visita de ese inmueble, pero para eso tiene que existir un consentimiento, ¿vale? El poseedor de ese piso debe consentir la inspección del inmueble, y si colabora adecuadamente ante ese requerimiento del tribunal, pues entonces el deudor podrá solicitar al tribunal una reducción de la deuda de hasta el 2% del valor por el que al final el bien hubiera sido adjudicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es como os digo, este es el comentario, ¿no?, de este caso práctico 17, ¿vale? Como os digo, al principio tenemos que analizar bien, situarnos, qué es lo que tenemos, comprender el caso práctico. Aquí estamos ante una ejecución dineraria basada en un título judicial, lo que me conlleva ya una serie de circunstancias a la hora de ejecutar esa sentencia, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también la situación procesal del ejecutado en el procedimiento declarativo, si ese piso tiene cargas, gravámenes, si es vivienda habitual o no, es decir, todos esos datos que tengo que recoger de los datos del enunciado del caso práctico, sin los cuales, si yo no lo comprendo, voy a fallar el caso práctico. Primero comprendo, analizo, y una vez que he comprendido, voy y contesto las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Chao.